para mí el término coworking implica más cosas que ofrecer un espacio de trabajo. Yo creo que al final crear este tipo de espacios en zonas donde puedes hacer bien, donde tiene un impacto real en la vida de las personas, donde puedes ir a buscar de qué manera ayudar a la próxima generación, que salga y salga con orgullo y que vea, yo qué sé, cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que merece la pena. Hola, quizás nos has visto. Por eso ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento y sostenibilidad e impacto que hacemos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y donde siempre nos encontramos entrevistando a emprendedores, inversores, gerentes, líderes y referentes de Latinoamérica y ahora también, como siempre, de Iberoamérica. Así que muy contento de estar con ustedes hoy en un nuevo episodio. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam para recibir nuestro newsletter, para estar cerca de las novedades y de los servicios que brindamos, ingresando en www.impactlatam.co. Y también les pido que, por favor, si les gustó este episodio, nos ayuden en un rating en cada una de las plataformas donde lo escuchen, tanto sea un like o unas estrellitas en Spotify, en donde sea, y nos dejen una breve reseña que siempre nos ayuda a seguir mejorando y creciendo en la dinámica de lo que se llama el algoritmo. Bueno, muy bien, no lo voy a hacer mucho más largo. El día de hoy tengo un gran gusto de ese gusto que uno se da, ¿no? De entrevistar a gente que sabe, claro que sí. Y de un fenómeno que es el coworking. Vamos a hablar con el querido Marc Navarro de coworking, el futuro del trabajo y mucho, mucho más. Quiero hacer acá un breve disclaimer que con Marc nos conocimos en la ciudad de Conce, de Concepción, gracias a mi querido amigo Iván Fierro, quien nos invitó a ambos al Coworking Summit. Ahí estuvimos los dos de panelistas y bueno, enlazamos, conversamos y dije, bueno, me lo tengo que traer a Marc para el podcast, ¿por qué no? Para amplificar la audiencia. Le voy a presentar y ahí ya le doy la intro. Marc es consultor, speaker y escritor acerca del fenómeno del coworking en España y a nivel mundial. Es fundador de la Flexwork Academy, director de contenido de la Coworking Spain Conference. Ha sido también Chief Curator de la Coworking Academy, Coworking and Conference Asia específicamente, y ha dirigido coworkings como Utopicus, CREC, entre otros. Así que, sin mucho más, bienvenido, querido Marc, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto y gracias por sumarte. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, muy bien. Aquí te tenemos allá noche desde Cataluña, ¿no? Desde Barcelona. Sí, desde Barcelona. Así que desde ahí vamos. Bueno, ya, como siempre hago preparando esta conversa y estuve viendo lo que has escrito, tus ponencias y quiero arrancar de algo que me gustó, de una frase que vos dijiste en el Coworking Summit, que es esto de el coworking es una industria con alma. Y yo te quiero invitar a que puedas expandir un poco más este concepto en la audiencia. Quizá no todos saben acerca del coworking. Y la pregunta subyacente es, ¿sigue teniendo alma después de 2015 cuando me contabas que dijiste esta frase? Sí. A ver, primero, puedo estar hablando de esto durante 4 horas y como no queremos hacer un podcast de 4 horas, me cortas
para que sea más breve o para que te aclare Serán conceptos episodios, no te sin preocupes. ningún tipo de problema. Vale. Entonces, bueno, el contexto esta frase fue algo totalmente espontáneo. Estaba en la Coworking Europe en Milán en 2015 y entonces, bueno, aquello que te enchufan una cámara y te dicen de una frase, ¿no? Y mi frase fue, coworking is a business with soul, ¿no? O creo que la pregunta era, what's coworking? Y yo dije, coworking is a business with soul. Yeah. Entonces, bueno, o sea, salió como espontánea, pero era algo como que yo tenía muy dentro, ¿no? Eh, Pre-2015 o hasta incluso en 2015, había toda una serie de coworkings que se fundaron antes, donde el concepto, la industria del coworking, no se entendía, no se aceptaba. O sea, era el movimiento del coworking, ¿no? De hecho, cuando nosotros empezamos en Barcelona, un espacio de 1.000 metros, era el segundo de 1.000 metros que se abría en la ciudad en 2013. Y bueno, la gente antes no sabía cómo iba a ganar dinero. Es decir, era como, había esa discusión, ¿no? Mira, los artículos, había muy poquita cosa publicada y la gente no sabía cómo iba a hacer dinero, se hablaba de movimiento, los espacios eran muy pequeños, el tamaño medio era en España era muy, muy pequeño, estamos hablando de menos de 200 metros, ciento y pico metros en aquel momento. Y entonces, bueno, o sea, o sea, yo participé en un proyecto que abrimos un espacio de 1.000 metros, sabíamos que evidentemente que por escala ya había hecho un plan de negocios, etc., que íbamos a ganar plata, pero realmente no habían ejemplos, o sea, en coworking. O sea, ojo, porque la industria del centro de negocio tiene un histórico mucho mayor, pero el producto en aquella época era totalmente opuesto, era muy diferente y sobre todo dirigido a un público muy diferente, ¿no? Luego hay una, más adelante podemos hablar, hay una fusión de ambos mundos, dependiendo de los mercados, alrededor de 2016, en el caso de España, Barcelona, Madrid, en otros mercados anterior. ¿Sabes qué? Me hace acordar mucho a, digamos, haciendo un paralelismo con el movimiento de impacto, ¿no? También de, bueno, voy a emprender, pero en realidad no soy hago una fundación, no hago una fundación, hago una empresa, pero el retorno entonces es menor. Y todas estas conversaciones, donde al final del día lo que importa es, ¿no? Que cuando fui, y esta frase, ¿no? De doing business, doing good, ¿no? Como creo que esas dos cosas se pueden articular y me hiciste acordar mucho a esa conversa, ¿no? Vos decís que ese antagonismo entre el movimiento y la industria, ¿no? La industria sigue existiendo aún hoy, después de 10 años que hablabas del... Sí, Ajá. sí, sí, sí. Por ambas, o sea, es decir, los extremos son malos siempre, siempre. O sea, da igual en política, izquierda, derecha, aquí industria y movimiento, o sea, los dos son malos. Entonces, bueno, o sea, hay gente que sigue muy aferrada al tema del movimiento y rechaza cualquier tipo eh, de, de- o sea, no entiende que eso es un negocio, Y que se que para transformó, mí digo, es... imagino, ¿no? Sí, o sea, es decir, una cosa es que tú, o sea, tú no tienes por qué hacer lo que hacen los demás. Tú puedes tener tu proyecto, pero tu proyecto tiene que tener, o sea, tiene que ser sostenible. O sea, yo te puedo poner, me acuerdo hace muchos años esto, pero un coworking en Barcelona que cerró porque ahora ha cambiado la ley, pero antes si había un impago en la factura de la luz del propietario anterior, de la persona que tenía ese contrato de la luz, te lo comías tú. O sea, tú tenías que pagarlo, ¿no? Y había una deuda muy ridícula, no sé si eran 6.000 euros, 10.000 euros, y el cowork tuvo que cerrar. O sea, o sea, luego, evidentemente, ya te digo, ahora esto ha cambiado y ahora esto no funciona así, pero en aquel momento era muy injusto, era muy, muy injusto, pero es una pena que un negocio que está funcionando, que tiene miembros, tal, ¿qué pasa? Cortas la luz, ¿cuánto tardas en perder todos tus miembros? ¿30 minutos? O sea, ¿sabes? O sea, Menos. es decir, porque, claro, o sea, entiende. Entonces, al final, porque evidentemente no hay luz, no hay wifi, no hay nada. O sea, es decir, se fue todo al traste y había un trabajo bien hecho, los coworkers estaban contentos, etc., ¿no? Hay historias como estas, entonces, o sea, si tú estás ahí rozando el larguero, ¿no? Si tú no eres capaz de generar
un cojín económico, de tener una seguridad, de que esta empresa realmente sea solvente y tenga la capacidad para afrontar un problema, tienes un problema. O sea, eso tarde o temprano, o sea, si tiene que pasar algo, pasará. Más tarde o más temprano, pero todos hemos tenido problemas en la vida, pasan cosas, ¿no? Entonces, esto es malo. Por el otro lado, bueno, es verdad que para mí el término coworking implica más cosas que ofrecer un espacio de trabajo, ¿no? Es decir, hay gente como, o sea, no estoy demonizándolos ni mucho menos, pero por ejemplo, los centros de negocio proveen de un espacio de trabajo, proveían la industria de un espacio de trabajo. Y bueno, hay quien tenía mejores prácticas y hay quien tenía peores prácticas, ¿vale? Y hay gente encantadora de centros de negocios haciendo un trabajo fenomenal. Pero hay gente que es, pero es que solo dan un espacio de trabajo. Bueno, está bien, o sea, la gente tiene que trabajar en algún lado. Y a mí, por ejemplo, alguna vez, ¿no? Que también está bien echar un poco la vista atrás y hablar con gente que lleva en esa industria, que ahora se ha unificado en cierta manera 30 años y que ahora tiene como un abanico mucho más amplio, ¿no? Pero es una sola industria de alguna manera. Te cuenta anécdotas, te cuenta historias. Una vez me decía, bueno, es que lo que vosotros llamáis, no me acuerdo cómo le llamaban, o sea, vosotros cuando a lo mejor decís que pues que a los miembros y tal, nosotros le llamamos servicios, ¿no? Y es verdad que bueno, pues que quizás estaban más estructurados y a lo mejor esto pues tenía unos costes extras porque estaba planteado como un negocio. Entonces yo creo que ha habido, en el momento en que estos dos mundos han colisionado, ellos han aprendido de nosotros y nosotros hemos aprendido de ellos, ¿no? Por ejemplo, en una visita en Dublín, en un centro, bueno, eso ya un poco era más centro de negocio quizá, pero estaba ya en esta categoría de flexwork, ¿no? Que es un poco esta hibridación entre el cowork y el centro de negocio. Y había un señor que nos atendió para hacer una visita guiada, educación exquisita, como muy, muy, muy británico, ¿no? Y o sea, yo le pregunté, ¿vienes de hospitality, verdad? Y me dice, sí, se notaba, o sea, es decir, servicio perfecto, atención perfecta, y sabía que no iba a convertir porque era una visita, queremos ver el espacio, nos enseñas, y bueno, o sea, nosotros hemos copiado cosas del centro de negocio. Yo le pregunté, oye, ¿qué retos te encuentras tú al incorporar clientes en estas nuevas categorías, estas nuevas tarifas de cowork? Y entonces el tipo me mencionó varias, ¿no? Te puedo contar alguna. Y me dice, bueno, me estoy encontrando este reto, ¿no? Que yo antes era un reto que no tenía. Entonces yo creo que al final tienes que afrontar las cosas con humildad y porque tú tengas un punto de vista o tú hagas un tipo de servicios o te enfoques a un tipo de público, no significa que lo que hagan otros esté mal, ¿no? Entonces, ya te digo, pero sí, o sea, sí que hay gente o hay al final extremos que están polarizados. Bien. Creo que quedó ahí claro ese punto. Voy a ir por acá. Me pareció interesante. No trabajamos con tornillos ni maderas. Trabajamos con personas en el coworking. Sí, Y la pregunta que te quiero hacer en este marco es, porque mucho se habla de la mística de la comunidad, ¿no? sí. ¿Cómo funciona ese ensamble de generar una linda comunidad? ¿Cómo se ve una buena comunidad en acción? ¿Cómo se puede generar? Mm. A ver. Yo soy muy crítico con todo, empezando con lo que hago yo mismo, ¿eh? Entonces, o sea, vas a ver en toda esta entrevista que hay un cierto escepticismo en todo. ¿Hay mucha mística con la comunidad? Sí. ¿Hay mucho hype con la comunidad? Sí. Es decir, se tiende a comunicar más de lo que realmente hay. Y hay ejemplos con unas comunidades brutales. Pero hay muchos casos donde hay mucho hype porque o sea, parte de lo que se vende no es esto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te enteras que algún flexwork más o menos grande está anunciando en un viernes en Barcelona en mayo, temperatura excelente, una terracita con vistas que va a ser una parrilla y
luego te enteras a través de gente que conoces que se ha anulado. O sea, es impensable, o sea, es decir, pues no es un evento de pago ni nada, ¿eh? O sea, era como free to attend, tal. O sea, no sé, ya te digo, o sea, entonces, a veces hay un poco este hype, ¿no? Pero hay gente que está haciendo un trabajo maravilloso. Yo te diría, las comunidades, la mayoría de veces, se parecen a la persona que gestiona el espacio. O sea, y hay casos concretos, por ejemplo, ya sabes, bueno, has mencionado, estuve relacionado con la Coworking Academy de la Coworking and Conference Asia, y por ejemplo, había un caso de un cowork que ya cerró en Bali, que los fundadores, en aquel momento ellos tenían, cuando fundan el espacio, unos 35 años, ¿no? Expats, entorno todo muy internacional, de todas partes del mundo y tal. Y ponen a trabajar en el cowork a pues, personal indonesio, muy jovencito, de 20 y pocos, ¿no? Bueno, pues esa comunidad, que en un principio ese espacio lo fundaron para, pues digamos, esos expats que pues eran amigos, tal, no sé qué, un poco juntarse y juntar a esa gente parecida, ese espacio, como al final quien realmente trabajaba allí era esta comunidad indonesia muy joven, se transformó en indonesios y sobre todo también expats muy jóvenes que iban al espacio. Porque al final, o sea, tú cuando entras en un cowork, esto siempre digo lo mismo, ¿eh? Pero sí, o sea, no por eso deja de ser mi opinión y desde mi punto de vista deja de ser la verdad. Tú entras en un cowork y te preguntas dos cosas. Una, ¿yo soy como estos tipos, como estas tipas? O sea, ¿yo podría trabajar aquí? ¿No? Porque, o sea, al final, o sea, tú, claro, o sea, y estás hablando con una persona que te enseña, y luego hay trucos, hay cositas, ¿eh? para hacer que no seas tan tú vendiendo, ¿no? O tú explicando, pero, o sea, al final tú buscas esa identificación, ¿no? Y que luego hay el problema a veces cuando hay alguien que quiere ser de una determinada manera, pero que no es, y hay una diferencia muy grande, entonces él o ella se une a esa comunidad y fuerza un poco las cosas, ¿no? Porque realmente la comunidad a la que se quiere unir es algo más aspiracional que real, y está muy lejos, y entonces la comunidad un poco como lo ve como alguien ajeno, ¿no? Y constantemente fuerza las cosas, pero eso ya es otro tema. Y la segunda es, ¿cómo van a ver mis clientes que yo esté aquí? Y esto es válido para todo el mundo. Evidentemente, si tú trabajas en remoto y no tiene que venirte a ver nadie, pues quizá mirarás que el phone booth tenga una buena pinta, que no se vea destartalado el lugar desde donde haces las llamadas, etc, etc, ¿no? Pero al final o sea, yo me voy a sentir identificado, me voy a sentir confortable, me voy a sentir cómodo, ¿no? Ya. Y el otro es el tema de clientes. Evidentemente hay gente que le da absolutamente igual todo, que simplemente busca una mesa y que ha elegido el espacio porque está a una cuadra de casa de su madre, donde va a comer al mediodía, o al lado del colegio de los niños, etc., ¿no? Siempre hay gente que va a su rollo y que le da todo igual. Pero en general, realmente eso. Entonces, ¿cómo se construye una buena comunidad? Bueno, cada uno tiene su técnica. Yo, por ejemplo, yo lo que siempre he hecho es explicar muy bien qué espero de ellos. O sea, yo como persona que gestiona el espacio y el resto de la comunidad, y qué puede esperar él de esa comunidad, ¿no? Y yo, por ejemplo, una cosa que hacía cuando hacía yo, en el momento en que yo estaba llevando el tema de ventas y comunidad en el primer espacio que gestionaba, yo hacía o sea, que eran 400 y pico leads al año con un solo espacio, y hacía unas 250 quizá entrevistas más o menos a personas que venían a visitar y tal, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, siempre era eso, ¿no? O sea, ¿qué espero de ti? ¿Qué puedes esperar de nosotros? O sea, le explicas cómo funciona y todo. Y luego les decía, o sea, cuando ya me decían que entraban, les decía, mira, tú puedes elegir tratarme con una relación proveedor-cliente, o que tengamos una relación coworking manager con coworker. Y entonces, yo te voy a dar más de lo que está escrito en el contrato, y lo único que te pido es que cuando las cosas no estén saliendo como tú quieres que salgan, entiendas que yo me estoy esforzando en revertir esa situación y arreglarlo, ¿no? Por ejemplo, imagina, ahora ya no pasa, ¿eh? Pero en aquel momento a veces pasaba, se cae el wifi, ¿no? Es drama, o sea, evidentemente los coworkers, o sea, te ven corriendo arriba y abajo para solucionarlo,
están tranquilos, tal, no sé qué, tú les informas y demás, ¿no? Pero en aquel momento es que no te tiren el cuchillo al cuello, ¿no? De o sea, lo estás intentando solucionar, ¿no? Entonces, hay una relación más allá y hay mil anécdotas sobre esto o sea, yo siempre he sido, o sea, también depende del carácter del manager, lo va a hacer de una manera o de otra. Hay quien tira mucho por los eventos, de hacer muchos eventos externos, hay quien conecta muy bien a la gente de la comunidad, pero también depende mucho de, por ejemplo, cuando tú haces la venta, cuando tú comunicas tu servicio como espacio de cowork, cómo lo comunicas, ¿no? Porque también al final, o sea, es decir, a mí no me ha gustado nunca esta parte de esto que decía, más de movimiento, de somos una comunidad, el espacio da igual. No, el espacio no da igual. Te vas a pasar allí 8, 10 horas, 12 horas quizá trabajando. El espacio no da igual. Entonces, es lo que te digo, es mantener este equilibrio, ¿no? Entonces, vas a espacios que funcionan de una manera, que hay unas dinámicas y lo ves. Y de hecho es gracioso porque hay algún manager que viene a visitarte te dice, ostras, te respetan un montón, porque es que a veces voy a otro espacio y veo que no hay respeto de los usuarios, ¿no? Bueno, o sea, te lo tienes que ganar. O sea, es decir, yo, por ejemplo, yo iba muy fuerte con los coworkers cuando me la estaban liando, pero es que cuando tenían un problema yo era el primero que estaba allí, ¿no? Y 10 minutos antes de irte hay un problema en otro centro, en la otra punta de, bueno, Barcelona no es muy grande, hay otro problema en la otra punta de la ciudad, coges la bici, te cruzas la ciudad y lo atiendes en aquel momento, un viernes al mediodía. No lo atiendes el lunes, no, es importante para esa persona ahora. Entonces, si tú te lo tomas en serio y les tomas en serio y los cuidas, pues ellos van a valorar tu trabajo, ¿no? Y luego también, ya te digo, o sea, la capacidad que tengas de conectarlos con otra gente, esta curación de comunidad, cómo es, o si te da absolutamente igual. A mí, por ejemplo, hay algo que me parece atroz, que es hacer un sign-up online. O sea, para un Day Pass, perfecto, para un Week Pass, perfecto, pero para alguien que va a ser miembro de la comunidad, eh, o sea, tienes que explicar bien, tienes que asegurarte que es un buen match, y si no es un buen match, lo mejor, o sea, siempre siendo educado, pero ostras, pues quizá decirle, ostras, mira, quizá creo que por tu perfil estarías mejor en aquel cowork. Porque tienen gente de esta industria y tal, y a lo mejor lo has visto que simplemente que es alguien más retraído y que a lo mejor tu comunidad es más movida, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O Entonces, es bueno, más, se da mucho eso en el mundo en startup y pyme, ¿no? En el sí. mundo de startup es como tech y eventos, y el mundo más pyme, que son empresas también, pero con otra lógica es como, pará, ¿por qué tantos eventos? Como toda esta, ¿no? Dos mundos. O cuando buscas un inversor, ¿no? De esto puedes hablar un montón. O sea, no vale el mismo inversor para todas las empresas, Claro, totalmente, para todas las totalmente, startups. totalmente. Mm. Quiero ir por otro lugar. Hay diferentes tipos de coworkings, ¿verdad? Y ahí vos me corregirás. Ujú, sí. Quiero entrar, si me permitís, vamos a hablar de coworking del tipo inmobiliario, ¿no? Que es estos Vale. espacios. Y Flexwork. eso, y quería volver a esa palabra que dijiste para que no quede suelta. Si podés dar un poquito más de contexto de eso y qué implica. Sí, sí, mira, es lo que te decía, eran dos mundos y tengo presentaciones hablando de esto y dos mundos que colisionan y tal y es muy gracioso, ¿no? Porque el mundo del coworking era así, el mundo del centro de negocio era muchísimo más grande, ¿no? Perdón, solo no te quiero Entonces, estos dos interrumpir, mundos, sí, porque generalmente no interrumpo, pero me parece bueno esto. Cuando hablas de centro de negocio, ¿de qué hablas? También está bueno como hmm, para expandir sobre eso. eh, ¿puedo decir marcas? Sí, 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 dale, dale. Sí, por ejemplo, Regus, Sí, claro. Es sí, un o sea, centro en... IWG, Regus es un centro de Ah, es un centro de negocios, negocio. ¿no? Ok. Eh, Sí, era un centro de negocio. Ahora, en general, todos los centros de negocios, en general, hay alguno que no, se han como recalificado o rebrandeado, por decir, la categoría se ha rebrandeado a espacio de trabajo flexible, a Flexwork, ¿no? Entonces, lo que te digo, en aquel momento, o sea, habían grandes operadores que atendían a empresas convencionales, grandes empresas, que buscaban esta flexibilidad, ¿no? O sea, pues yo qué sé, yo recuerdo en 2000, creo que era 12, ya fui a una conferencia, o 2013, no recuerdo, y había un operador en Barcelona que ya tenía 2 plantas enteras de un edificio que
te lo digo más o menos por tamaño estimado, no sé el tamaño exacto, pero cada planta mínimo eran 1.000 metros. Para una empresa de transporte es súper importante, ¿no? Que simplemente no quiere un contrato a largo plazo y quiere tener esa flexibilidad, ¿no? Entonces, eso ya es una realidad para ese tipo de operadores, muy profesionalizados, todo muy estructurado. Era un negocio, ¿vale? Y quieren hacer bien su trabajo y son majos, son buena gente. O sea, es lo que te digo, ¿no? Que no entiendo ese odio ancestral a veces, ¿no? Entonces, eso era un tipo de negocio y habían centros de negocio más grandes, centros de negocios más pequeños, ¿no? Y luego, por otro lado, estaba el cowork, que era espacios mucho más informales, ¿no? O sea, en un centro de negocios pues tenías gente con traje, chaqueta, o sea, gente como más voy a trabajar, ¿no? En el formato estamos hablando del año 2010, 2011, 2012, 2013, ¿no? Y entonces, recordemos que los millennials en aquel momento no eran la franja de edad con más personas en el workforce, ¿vale? Entonces, el cowork en aquel momento, en aquellos años, era algo que no era para nada mainstream. O sea, tenías programadores, tenías diseñadores, tenías gente freelance, algún trabajador remoto. Y entonces, en aquellos años de 2013, ya te digo, a lo mejor me está escuchando alguien en Estados Unidos y dice, ¿pero qué dice este tipo? Si todo esto que está pasando, allí pasó 3 años antes, ¿eh? O sea, dependerá del mercado. Y va a haber alguien que me va a estar escuchando en otro país que lleven un poquito más, lleguen un poco más lento a esto y dirá, pero si esto aún no ha pasado. Bueno, no te preocupes, pasará. ¿Vale? Entonces, llega un momento que el coworking empieza a mainstreamizar. O sea, se vuelve como más mainstream, ¿no? Entonces empiezan pequeñas empresas, a lo mejor una delegación de una empresa alemana, pues en Barcelona. Siempre intento hacer casos reales, para que tenga como más sentido. Se instalan un cowork, 3, 4 personas. Otra empresa francesa tiene delegación en Barcelona, pum, te monta una empresa o sea, te toma 9 plazas, ¿no? para su equipo en Barcelona. Y así pues van creciendo, ¿no? Por ejemplo, esta última tenía mucha gente de prácticas, ¿no? Practicantes, creo que les llamáis. Nosotros decimos becarios. Sí, entonces, bueno, pues necesitaba mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues los tienes allí. Y cada vez más profesiones que no eran tan creatividad, programación, arquitectura, que eran los sospechosos habituales, empiezan a entrar en cowork, ¿no? Y entonces llega un punto en 2016 en el cual, digamos, el cowork y también ahí luego demonizado por muchos, pero el trabajo a nivel de medios que tiene WeWork hace que el coworking se quite un poco esta pinta de espacios cutres, espacios para gente que está empezando y tal. Porque una de las, y ahora habrá gente que se va a tirar de los pelos, pero una de las lacras del cowork es cuando no es suficientemente conocido que allá hay gente que es que está empezando, que es que no se puede pagar una oficina. No. O sea, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas grandes o las empresas que llevan tiempo no quieren estar en un cowork en esos mercados donde aún hay ese mindset porque les da la sensación de que va a parecer que son menos, que son novatos, que están empezando, ¿no? Entonces, llega este punto en 2016 que los dos mundos colisionan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el centro de negocio tiene un look and feel que no es atractivo para el mercado de aquel momento, en el que el millennial no era el grupo mayor en aquel momento, creo que empezó a ser, no sé, fue en 2017, pero ya era un volumen muy importante. Era como, esto se ve antiguo, no nos gusta. Entonces, empiezan a buscar en cowork los servicios de un centro de negocios, sobre todo la oficina privada, o sea, una oficina cerrada para ellos sola, ¿no? Porque en el cowork la mayoría de los espacios eran muy open plan, ¿no? O sea, espacio abierto, sin paredes, donde tú tienes a tu lado otro tipo y a lo mejor estáis 4 trabajando en un proyecto, pero no hay ninguna separación física con el resto. Entonces, la demanda empieza a decir, bueno, yo quiero esto, pero lo quiero cerrado. Y entonces surge esta innovación. Entonces, es decir, el flexwork es a nivel estructural como un centro de negocios, o sea, es decir, muchas oficinas cerradas, o sea, y ahí va evolucionando el porcentaje, pero estamos hablando de que llegan a porcentajes 2019 ya estaban en el 90% de oficinas respecto a un 10% de open plan, de espacio abierto,
primero empezó con un 50, pero empezó aumentando, porque era y es mucho más fácil vender oficinas que vender posiciones sueltas, vender en la zona open, ¿no? ¿Qué diferencia había a nivel estructural? Esto también estoy tratando un poco de educar y que la gente lo vea y diga, vale, eso es lo que contó aquel tipo, ¿no? En un centro de negocio, en aquel momento, la zona de comedor, la zona social, era la mínima expresión y estaba en zonas relativamente de bajo valor del edificio, ¿no? Una zona interior, un coffee corner muy pequeñito que parecía casi un armario, etc. Ahora que no se me enfade nadie, seguro que había alguna excepción, pero todos los que yo vi en aquel momento dejaban un poco que desear. Entonces, de repente llega esta gente de Flexwork, ¿no? Y te monta en una planta que a lo mejor, ¿no? En el ático, ¿no? Donde tú a lo mejor tendrías la zona corporativa, ¿no? Con el CEO y tal en una empresa, te monta una terraza brutal, con una cafetería espectacular, etc, 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 ¿no? Eso es lo que pasó en aquel momento. Luego esto ha ido variando, hay gente que esto lo ha bajado un poco a la planta baja y ha mantenido un poco en la planta superior algo, pero también dedicando más espacio que puede monetizar mejor en otras oficinas. Hay quien lo ha dedicado a eventos. O sea, ha habido una serie de cambios, ¿no? Pero realmente lo que pasó es que entendieron que la demanda de cowork, que en aquel momento, o sea, la oferta de cowork, perdón, no se adecuaba a la demanda potencial que existía y cambiaron el mercado. Se fueron a ver lo que estaba haciendo WeWork en Londres, en Estados Unidos. Ostras, hay esta posibilidad. Podemos ser capaces de vender algo mucho mejor, ¿no? O sea, es decir, los coworkers no solo quieren luz natural, quieren vistas, quieren una terraza, no quieren acceso fácil a la calle. O sea, quieren acceso al exterior. ¿Y qué prefieres, la calle o una terraza en un octavo con vistas que puedes dejar el laptop, irte al baño y vuelves y el laptop va a seguir estando? No estás en una terraza de un bar ni tomando. Entonces, esto fue una sacudida. O sea, para mí fue el primer salto en la evolución de los coworks. Los coworks tradicionalmente habían estado en plantas bajas, no todos, había excepción, había alguno que estaba en un piso, sí, pero habían ido simplemente incrementándose de tamaño, ¿no? Estas empresas toman áticos en grandes edificios, en edificios de oficinas, un cambio también muy importante. El cowork, como cowork, recuperaba muchos edificios antiguos de DC, que está muy bien, como por todo, por recuperar edificios, por darle vida a lo mejor a zonas históricas, etc. Pero a nivel de inversión, si quieres que eso sea cómodo y lo quieres poner a normas, quieres que sea legal, tienes que gastarte muchísima plata. En un edificio de oficinas, good news, tú llegas y todo es legal. O todo debería ser legal, porque es un edificio de oficinas que está pensado para eso. Tienes las salidas de emergencia que tienes que tener, tienes luego a lo mejor tienes que renovar esto o lo otro, pero en general la implementación es mucho más económica. Y entonces empiezan a colonizar edificios y luego llega otra fase donde ya se toma un edificio entero porque se mete el gran capital. Entonces, esa fue la evolución y el Flexwork es tomar el centro de negocio, darle el look and feel del coworking. En palabras de una persona española que trabajó en un centro de negocio, me decía, yo tenía que ir era una chica, me decía, yo tenía que ir con traje chaqueta, ¿no? El típico traje de chica con americana, pero con falda. Dice, y ahora contratan a chicas con el pelo teñido de lila y tatús, ¿no? Pero esto es porque la workforce ha cambiado. Está muy bueno. Esa es la historia. Y ahí hiciste como una breve historia del coworking, ¿no? De estos años. Y mientras lo decía, y es inevitable que hablemos de WeWork como un category maker Sí. o que lleve para adelante la categoría, pero me parece un momentum de la historia donde se metió WeWork, donde se estaba dando esta transición y quizá lo supo leer de la mejor manera, ¿no? Después está toda la otra parte del CEO de SoftBank y bla, bla, bla. Pero digo, creo que ese momento de saber leer ese clash de mundos, no sé, ¿qué te parece? A ver, esto nos daría para un capítulo aparte, pero mira, yo creo que WeWork
ni antes era tan bueno, ni ahora es tan malo. O sea, es lo que te digo, ¿eh? O sea, nos encantan los extremos, nos encanta polarizar, ¿no? Yo creo que WeWork ha puesto al coworking donde está hoy. O sea, eh, y cuando WeWork estaba en una valoración de 47.000 millones, no estaba dando beneficios. Y EWG, la casa matriz de Regus, Spaces y 5 o 6 marcas más, estaba dando beneficios. Y todo el mundo hablaba de WeWork y nadie hablaba de EWG, ¿no? Entonces, es lo que te digo, ni ahora están tan mal, o sea, ni ahora son tan malos ni antes eran tan buenos. Yo lo que creo realmente es que ellos han puesto la categoría donde están porque, por ejemplo, EWG y todos los demás, nadie había impulsado la etiqueta de la categoría. Ellos eran centros de negocio, no les interesaba todo este flashiness, ¿no? Todo este tal. O sea, WeWork vendía un espacio inspiracional y aspiracional también, ¿no? Entendió que la workforce que venía quería algo más, les vendía un sueño, el espacio de trabajo soñado, ¿no? Y de alguna manera, o sea, y que luego podemos hablar de ello, pero, o sea, un poco la pandemia, el convencer al trabajador para que vuelva al trabajo, o sea, al puesto de trabajo que está siendo complicado en algunos mercados y sectores, pero de alguna manera lo que querían era un espacio de trabajo que te inspirara, que te apeteciera trabajar allí, ¿no? Entonces, yo creo que ha hecho mucho por el sector poniéndolo donde lo ha puesto la categoría, ¿no? ¿Ha hecho cosas mal? Sí, por supuesto, pero yo ya te digo, o sea, yo también te puedo decir que a mí gente del sector me ha contado, pues mira, este operador, si te miras la parte del contrato de detrás, esa letra pequeña que necesitas un microscopio cuántico para poder leer, a mí me lo ha dicho esta persona que había trabajado en un operador, o sea, yo puedo legalmente subirte el contrato un 80% mañana. Entonces, bueno, eso para mí es una mala praxis. Entonces, al final, esto cuando estás operando en un cowork, y esto seguro que gente que sea del sector y nos escuche va a decir, me ha pasado, le ha llegado a alguien acordándose de toda la familia, del operador donde está, porque de repente le han pasado un precio que le han aumentado, pues un 80, o se le ha vencido el contrato y en el contrato nuevo le piden un 300%, ¿no? Post pandemia, yo creo que hay razones. También puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo en cómo se hacen esos aumentos, ¿no? Pero, bueno, o sea, es your business, your rules. Me pueden parecer mejor o me pueden parecer peor. Al final, yo solo soy Marc Navarro y ya está. O sea, pero yo, o sea, tengo mi opinión, ¿no? Entonces, es lo que te digo. O sea, es decir, malas praxis las ha habido de otros operadores. Entonces, ha hecho mucho daño. Mira, a mí hay un player latinoamericano que a mí me decía, dice, bueno, o sea, el WeWork ha ahuyentado, yo le preguntaba, ¿WeWork ha ahuyentado a los inversores? Y él me decía, a los inversores que no entienden del sector, sí. Aún, o sea, es decir, mis inversores entienden el sector, están conmigo, o sea, se lo explica muy bien, llevan tiempo trabajando conmigo, hay una seriedad, hay una colaboración, entienden la numérica del sector y, o sea, el problema es si, o sea, si vendemos el core como si es una startup tecnológica, por ejemplo. No, es real estate. Hmm. Pero a mí me parece absurdo que, por ejemplo, en el momento en que WeWork cae en bolsa, con la famosa, bueno, cae en bolsa no porque no está en bolsa, pero cae la valoración en picado después de sacar el famoso documento que iban a sacar para entrar en bolsa, y entonces empiezan a ver noticias que dicen, no, pero es que o sea, tomar compromisos a largo plazo y vender a corto es un riesgo. Y yo pregunto, ¿y cuando lo valorabais por 47.000 millones, no os parecía un riesgo? O sea, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada. O sea, ha cambiado que han sacado un documento que si lo has leído está un poco ido, porque además es un documento que tiene un formato muy marcado, Ujú. ¿no? Y entonces es cuando estalla todo, ¿no? Claro. Pero otra vez, ¿no? Ni era tan malo, o Ni sea, tan ni bueno. era tan bueno, ni ahora es tan malo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí sí, ya te digo, o sea, sí creo que otras cosas se podían haber hecho de otra manera, pero bueno, a toro pasado todo el mundo ha ido 2 veces a la luna, ¿no? Bueno, no lo sabía esa. Está Sí. buena la frase.
Y bueno, hay una Liz Elam, es una líder del Sí. Coworking Movement, una persona que vos republicaste en uno de tu LinkedIn, si mal no recuerdo. Sí. Y justamente habla de esto, ¿no? ¿Qué pasa después de WeWork? Porque ya sucedió esa Chapter 11, quiebra, reorganización, dependiendo en qué latitud está. Y acá habla de 5 puntos. Me gustaría que puedas hacer un doble clic en alguno de ellos, el que más te resuene, ¿no? Dice, implica sobre oferta lo estoy traduciendo, ¿no? Sobre oferta de espacio de oficinas, reevaluación de modelos flex y coworking. Significa que la innovación se va a hacer presente, que vamos a tener que innovar, que va a ser más difícil levantar plata para los operadores o dueños de los espacios, para los que tienen las marcas de coworking, levantar inversores, quiero decir. Y el quinto dice, esto va a generar, digamos, va a generar un escenario complejo para digamos, el costo financiero de lo que es el real estate, ¿no? Haciéndolo, resumiéndolo. Bueno, sí. Liz es la fundadora de la GCUC, que es, bueno, se empezó en Estados Unidos, pero tienen conferencias alrededor del mundo y bueno, la conozco en persona y siempre coincidimos en diferentes eventos. Y, y la verdad es que, o sea, siempre lo que escribes es bastante interesante. Si quieres, podemos casi comentar, casi te diría que todos. Habrá algunos que más o que menos. El primero, Sí, recuérdame cuál era, acá si no dice te importa. oversupply of office space, ¿no? Como Sí, sobre mira, oferta por de ejemplo, espacio de de oficina, espacio de digamos. oficina. Mira, yo asistí a una conferencia online en 2021, rollo pandémico total, y me puedo equivocar con la cifra, con la cantidad de... O sea, la cantidad de metros no la recuerdo. Mejor no la digo para no decir una burrada. Está bien, no pasa nada. Pero me quedé con un dato que me rompió la A ver. cabeza. En Ciudad de México, en aquel momento, habían 10 años de... O sea, sí, la absorción... O sea, lo explico para si hay alguien que no esté metido en esto. O sea, la absorción es la cantidad de metros que se firman, digamos, en un año. O sea, evidentemente, o sea, si hay algunos que se dejan, pues, o sea, sería absorción neta, ¿vale? Pues con una absorción neta de prepandémica, en México había 10 años de stock. Y esto implicaría que no se construyera nada más. Esto es locura, ¿no? Entonces, bueno, sale gente, o sea, de real estate y tal, gente, o sea, pues, hablando top y tal, muy interesante. Pero claro, o sea, al final es, bueno, soluciones, ¿no? Bueno, sí, o sea, el espacio de trabajo flexible puede ser una solución parcial, o sea, es decir, puede ocupar más metros, puede desarrollar más metros. Pero al final, una cosa, y se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en otros sitios, es reconvertir a vivienda. Claro, Pero claro, claro. yo tengo mi edificio de oficina, si tú tienes el tuyo, ¿por qué no lo conviertes tú? O sea, nadie quiere meter CAPEX para reconvertir. O sea, es decir, si tienes el esqueleto vacío y te pilla la situación, ¿no? En este caso de la pandemia, y se para y dices, bueno, a ver, hago un rediseño y como aún no he metido la plata de la reforma, pues solo me cuesta el rediseño del edificio, algún trabajo extra voy a tener que hacer, a lo mejor en los forjados y tal, ¿no? Porque evidentemente las regulaciones son muy diferentes de vivienda a edificio, pero esto se ha empezado a hacer en algunos sitios. O sea, hay una falta de demanda, hay una falta, perdón, de oferta de vivienda y hay un exceso de oferta de oficina, ¿no? Entonces, eso, ya digo, eso es prácticamente, diría, global. O sea, es decir, seguro que hay excepciones, ¿eh? Pero eso está pasando, ha pasado en Estados Unidos, pasa en Ciudad de México. Hay un O sea, sobrestock, leía el otro día. aún Sí, sin hay un producir en todas sobrestock. las ciudades del mundo, sería, me imagino, de Latinoamérica por lo menos. ¿Y qué pasa Sí. con esos espacios? Porque no se van a alquilar igualmente. Claro, nadie quiere convertir el Claro. suyo. Nadie quiere convertir el suyo porque nadie quiere meter CAPEX. Entonces, al final, pues bueno, va a ver qué pasa. O sea, va a ver si somos, o sea, si como sociedad, como país, como lo que sea, somos capaces de ver esos usos, ¿no? Pues habrá
habrá a lo mejor promotores, habrá real estate que tendrán más capacidad de inversión y dirán, bueno, oye, mira, para tener este edificio parado 5 años o venderlo, alquilarlo a muy bajo precio, pues lo que voy a hacer es reconvierto, alquilarlo a un precio más barato, ver de qué manera se hace, ¿no? Esto, por ejemplo, hay coworks históricos por ejemplo, hay uno en Torino, que ahora no me acuerdo el nombre, pero este espacio había una zona industrial, había una serie de naves que estaban vacías y estaban estropeando a velocidad de vértigo. Y el propietario prefirió alquilarlo a un precio mínimo, o sea, pero mínimo es, o sea, no mercado ni debajo de mercado, o sea, un precio mínimo que como mínimo le pagara los impuestos y tal, porque evitaría el deterioro. O sea, evitaría el deterioro y pagaría los impuestos, ¿no? Entonces, bueno, quizá eso de aquí 10 años, Torino crece hacia esa zona bueno, pues entonces a lo mejor el terreno se dedica a otra cosa o lo que sea, ¿no? Pero hay un cowork que fue creciendo ahí durante diferentes años. Creo que al final tenía una superficie bastante grande para lo que era el cowork en aquel momento. Puedo mentir, pero creo que eran 5.000 metros, quizás 6.000, pero fue creciendo, o sea, de manera orgánica, ¿no? Y eso pasó, ya digo, era un espacio, ¿no? Entonces, digo, a nivel de espacio se podría. Vamos por la segunda. Acá dice, bueno, que hay que reevaluar los modelos entre flex, que son estos como más, Sí, más de sí. membresías, y el coworking en general. Bueno, ahí no sé muy bien a qué se refiere, para no hacerlo largo, si quieres nos la saltamos. Había Dale, una que hablaba de creatividad, de ¿no? innovación. La Sí, tercera, mira, innovation is coming. Vamos a tener que innovar en estos términos. sí, ¿Y qué implica innovación? yo voy a juntarte Claro, yo voy a juntarte la segunda con la eso. tercera, ¿vale? O sea, es decir, para mí, cuando ella habla de esto, yo lo que entiendo que se está refiriendo es, o sea, hay coworking, o sea, como puro y duro, ¿no? Coworking, freelance, etc, etc. Hay el flex work, empresas, startups, más en oficina, etc, etc. Pero hay toda una serie de productos o servicios que son, ¿qué son? Son flex, o sea, coworking no son, pero son tipos de flex, ¿no? Tienes WeWork le llamaba HQ as a Service, que al final es, Dani, ¿dónde quieres la oficina? Pues la quiero en esta comuna, ¿vale? Ok. ¿Cuántos metros quieres? ¿Cuánta gente eres? ¿No? Pues tal. Entonces yo pongo a mis arquitectos, te busco un espacio, te hago una reforma y tú no tienes CAPEX, pero me has firmado, evidentemente no va a ser un contrato ni de 6 meses ni de un año, a lo mejor te pido 2 años o 3 años, pero tú tienes sin CAPEX algo totalmente flexible, totalmente privado, todo brandeado a tu imagen, ¿no? Entonces no tienes ese, ay, no, es que estoy en una oficina compartida, ¿no? Es que como soy pobre, ¿no? No, es una gran empresa, tienes tu logo en todas partes, no te preocupes, tal. Entonces, bueno, ahí se han hecho 1000 variantes de esto, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, hay algo que no se cuenta y yo entrevistando a un broker que trabaja en América Latina, justo en pandemia, yo le decía, digo, oye, antes de la pandemia, por conversaciones, o sea, somos muy amigos, es, bueno, Luis Pérez de Impact, de Impact Instant Office, perdona. Yo hablaba con él, ¿no? Y le decía, Luis, y esto está publicado, ¿eh? El coworking o el flexwork, el operador, ha perdido de alguna manera, el contacto con la realidad de que el cliente le pide. Porque él me contaba que había veces que había clientes que le decían, mira, quiero, me lo invento, 60 metros, creo que era el ejemplo de 60 metros, quiero 60 metros cuadrados. No, pero ¿cuántas posiciones quieres? No, no, tú pídele al cowork 60 metros. Entonces, lo que ocurría es que el cliente no le valía la densidad que el coworking estaba ofreciendo, ¿no? Porque si dice, o sea, le pido 60 metros y luego le pediré que me ponga 6 mesas o 10 mesas, una sala de reuniones, lo que sea, ¿no? Pero voy a hacer yo el layout. ¿Por qué? Porque si yo le pido esas posiciones, me va a poner una sala que va a ser un tercio de la superficie que yo necesito. Entonces, bueno, o sea, realmente había una falta, o sea, hablaban dos lenguajes totalmente diferentes. O sea, el servicio que se ofrecía estándar no casaba con muchas empresas que tienen plata, porque luego, evidentemente,
El que no tiene plata, o sea, tiene que irse al modelo estándar, que está bien si usas las zonas comunes, porque ahí tienes un montón de metros, ¿no? Pero si tú quieres hacer vida en tu suite, digamos, pues entonces quieres algo más personalizado, ¿no? Entonces, ya te digo, hay toda una serie de servicios, productos dentro de tu edificio, dentro de tu zona, o sea, trabajando con zonas de terceros, colaborando con landlords, etc., ¿no? O sea, es decir, el know-how que ha atesorado el operador de coworking, que la gente de la industria, tanto, o sea, te digo, a nivel layout operativo, distribución, como a nivel dinamización de comunidades, creación de eventos, aportación de valor, haciendo del espacio de trabajo algo interesante que se puede aportar mucho. Yo creo que lo que Liz se refiere, no sé, a lo mejor no porque lo ha separado en dos, pero Sí, yo sí, lo pero entiendo tiene así, que ver decir, oye, con esta tipología. exacto, Bien. sí. Me voy a... Está buenísimo y ahí metimos una profundidad. Ya en la recta final me gustaría tocar dos puntos. Voy a ir por el primero, que como sabes, siempre le buscamos un enfoque acerca de impacto, ¿no? En su momento, vos hablabas en otras ponencias acerca del coworking público, políticas públicas que soportan el coworking. Y Sí, hay un caso muy interesante que me gustaría que puedas compartir en Barcelona, si mal no recuerdo, sí. justamente que esta publicación que vos hiciste del coworking y el retorno social del coworking, ¿no? O económico social. Sí. Ahí entender un poquito cómo intencionaban esa posible medición o qué intencionaban de cambio en ese coworking con retorno Sí, social. bueno, te cuento rápido la Sí. historia de este espacio y cómo surge la historia. En 2015 finales, el Ayuntamiento de Barcelona se nos acerca y nos pregunta si le montamos un vivero de empresas. Un vivero de empresas es una terminología que se usa en España. Y yo cuando lo defino de manera poco polite es ofrecer un espacio de trabajo por debajo del precio de mercado, ¿vale? O sea, luego hay viveros, o sea, normalmente ya no se llaman viveros, pero luego hay otro tipo de servicios que a lo mejor están más dinamizados o tienen más formación, mentoría y demás, ¿no? Pero normalmente un vivero es, te pongo una oficina y te la vendo por debajo del precio de mercado, ¿no? Entonces, a mí, bien el CEO nos cuenta a mi compañero y a mí, bueno, mi compañero no, técnicamente era mi jefe, pero nunca me trató como un subordinado, había muy buena relación, ¿no? Entonces nos dice el CEO, nos dice, oye, nos pide que montemos esto. Y yo, que a veces se me va un poco la cabeza, le digo, no, digo, diles que les vamos a montar un coworking público, pero que lo vamos a hacer súper bien. Bueno, dije algo más malsonante, pero vamos a dejarlo así. Y el CEO, que es un tío bueno, pues que está más loco que yo, fue al ayuntamiento y le dijo lo mismo, no, te vamos a montar un coworking público increíble. Y entonces, bueno, a mí lo que se me ocurrió es decir, bueno, o sea, la idea surge, ya te digo así, pum, o sea, momento de inspiración que a lo mejor no se repite en 40 años, ¿eh? Pero el momento de inspiración sucedió y fue decir, mira, vamos a hacer un coworking y que hay un reto. Dice, bueno, pero ¿cómo? Entonces, digo, no, es muy simple. Hay unas personas, o sea, que pagan plata al ayuntamiento, ¿no? Para dar una serie de servicios, ¿no? Luego había un compañero que era sociólogo y le puso las etiquetas correspondientes y correctas a todo, ¿no? Entonces, esta plata que el ayuntamiento te da para que tú gestiones un cowork, ¿vale? Y tú le ofreces un servicio a unas personas, no es un servicio público, es un servicio de interés público. Es decir, la policía, la sanidad es un servicio público. Todo el mundo se beneficia, la policía te tendría que proteger y la sanidad te tendrían que curar. Esto debería ser, no lo es, pero por desgracia debería ser el estándar a nivel mundial, ¿no? A mi entender. Y este servicio es de interés público porque fomenta el emprendimiento, ayuda a nuevos proyectos, etc., etc., ¿no? Pero no se beneficia a todo el mundo. Entonces, desde mi manera de verlo, si tú y yo nos estamos beneficiando de este servicio que está pagado con dinero público, debemos retornarlo. Por dos razones. Una, porque es justo,
porque no es un servicio que sea para todos, nosotros nos estamos beneficiando a nivel individual. Y por otro, también creo que, y odio esta palabra, pero creo que empodera. O sea, creo que sentirte que tú puedes ayudar a los demás, y esto durante, iba a decir mi carrera, suena muy mayor, pero durante mi experiencia profesional lo he visto muchas veces. O sea, cuando hacemos sesiones de mentoría free en una conferencia, uno a uno, o sea, te vienen los mentores más contentos que los mentorizados, que los mentorizados están muy contentos, pero los mentores están encantados. Y es gente con una trayectoria muy buena, que no necesitan demostrar nada, pero realmente ayudar a otro es muy rewarding, es una recompensa muy, muy potente, ¿no? Entonces, bueno, y era como, bueno, entonces yo decía, bueno, y si hay que hacer el retorno, se tiene que hacer a quien paga por el servicio, que son los ciudadanos con sus impuestos, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de problemas siempre legales con esto, porque, bueno, claro, pues es como muy complicado, porque, bueno, esto ya es más polémico, ¿eh? Pero, o sea, desde mi punto de vista, o sea, en España, o sea, parece que un stakeholder para un político solo es una NGO o una asociación, o sea, los ciudadanos no es un stakeholder. Entonces, bueno, o sea, ahí la creatividad, las ganas y el buen hacer de mis compañeros que gestionan el espacio, pues lo hacen fenomenal y eso se puso en práctica. En mi modelo, en mi manera de verlo, debería haber un pequeño fee económico siempre para valorar el servicio. Siempre debería haberlo. En este caso, la empresa, que es CREC en Barcelona, decidió no poner un fee económico. El coworking es Synergix, la marca es Synergix y es un proyecto del ayuntamiento, pero que está gestionado por CREC. Es un proyecto que se licita cada X años, etc. Pero bueno, ahí se hizo sin un fee económico. A mí me gusta el fee económico porque creo que la gente valora el servicio. Si te tienes que dar de alta, te tienes que dar de baja. Entonces, ¿cómo se mide ese retorno? O sea, tú tienes que dar un retorno de 3 horas al mes. Y si llegas a 10 en negativo, te tienes que marchar. No, que recuerdo era, ¿cómo? ¿Pero los vas a echar? Digo, si no te pagan en el coworking privado, los echas, ¿no? Pues sí, los voy a echar, claro que los voy a echar. El Entonces, bueno, retorno, perdón, es monetario y es horas de apoyo. son horas de trabajo. O sea, hicimos un Ah, cálculo, ok. te puedo hacer público el cálculo, pero básicamente era, bueno, pues si un cowork en aquella época valía más o menos 200 euros, podía valer entre 150, depende del tipo de cowork, ¿eh? Pero estaba en un barrio periférico, que al final es un eufemismo de barrio con problemas, de barrio con una dinámica complicada. Para que se hagan una idea los oyentes, un verano sale publicado que el ayuntamiento va a actuar de urgencia, o sea, va a actuar, perdón, sobre, creo que eran 7 o 8 barrios, 7 o 8 comunas, para mejorar el nivel educativo en las escuelas, porque había mucha inmigración. Entonces venían niños de diferentes sistemas educativos con diferentes niveles y hablando otros idiomas que no eran el español o el catalán, y por tanto tenían dificultades en el aprendizaje, ¿no? Porque evidentemente un idioma nuevo, cambio de país, etc., pues era un problema, ¿no? Entonces se decide actuar. En este barrio y en otro, en esta comuna y otra, se actúa de urgencia ese mismo año. El resto de los 7 o 9, no me acuerdo, era un año vista, ¿no? Entonces, ya digo, es un barrio que está entre una zona industrial, entre un gran centro comercial, con lo cual hay muy poco comercio en el barrio. Y la razón, o sea, para mí era, bueno, meter un vivero de empresa, al final vas a meter a 20 personas con una capacidad de 20 que no van a ir todos los días, va a tener muy poco impacto en ese barrio, ¿no? En cambio, metiendo un cowork, tenemos una capacidad de 40, va a haber mucha más gente que va a venir, va a haber mucha más interacción para el comercio del barrio de entrada. Pero por otro lado, también nos permite, por ejemplo, con este retorno social lo que hacíamos era, bueno, pues si hay un cowork, lo que te decía, perdón, que me he ido, paga 150, 200, si inicialmente mi idea era que pagaran 50 euros y vale, pues si le pido o le obligo, le estoy pidiendo, ¿no? Pues al final ha decidido entrar, que haga 3 horas de retorno, es como si le estuviera pagando a 50 euros la hora. Es decir, no me siento que esté explotando a nadie, ¿no? Entonces, ejemplos prácticos, por ejemplo, antes de abrir el cowork, ¿vale? Que nosotros ya teníamos alojado a gente en nuestro cowork privado sin recibir ningún tipo de pago por ello. Simplemente lo hicimos porque quisimos. Un diseñador gráfico ya había hecho el cartel de la asociación de vecinos de las fiestas del barrio. ¿Es rocket science? No, pero fue un principio y el cowork no estaba en abierto. A partir de allí
pues ¿qué ocurrió, no? Ocurrió que, por ejemplo, también, por ejemplo, a la hora de elegir los community builders, ¿no? Los gestores del espacio, elegimos perfiles muy diferentes, un sociólogo y una educadora social, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hizo un proyecto en el que 7 coworkers se unieron para hacer un proyecto de memoria histórica del barrio, ¿no? Hablando con la gente mayor del barrio, buscando fotografías antiguas, historias y tal, y se hizo un proyecto de memoria histórica, ¿no? Desde mi punto de vista, muy bonito, muy interesante. Era un proyecto que aparte, o sea, de entrada los vecinos no lo veían con buenos ojos, porque ellos querían que les dieran los locales para hacer cosas para la asociación, porque además yo conozco a una persona de este barrio y me contó, ¿no? Pero al cabo de un año me decía, ostras, ahora están encantados, ¿no? Más vida, más gente, más movimiento. Yo un día vi una vecina que venía a que alguien le ayudara a hacer la declaración de Hacienda, ¿no? De los impuestos, ¿no? Y un proyecto del que especialmente me siento muy orgulloso porque era una obsesión personal mía. Yo les decía, o sea, gente, hay que buscar a los niños del barrio, porque si somos capaces de desviar una vida de un niño ahora, o sea, un grado de desviación va a tener una proyección mucho mayor, ¿no? Y bueno, yo soy quizá más de perros que de niños, ¿eh? Pero era como, me parecía de cajón que había que hacer eso. Y me decían, no hay niños. Digo, no hay niños. Y me decían no hay niños. Y yo decía, bueno, en algún lado tienen que estar, búsquenlos. Al cabo de un año, el mayor cliente de retorno social era la escuela, porque los maestros se dieron cuenta de que era un recurso para ellos. Claro, porque al final, bueno, la escuela quizá tiene más o menos presupuesto, pero por ejemplo había un coworker que no sé a qué se dedicaba, no tiene nada que ver, pero era un friki del tema robótica y tal. Y el tipo hizo con unos vasos de plástico y unos pequeños bots un taller de robótica para niños que pintaban con los robots, ¿no? Eh, entonces, si en un niño, en uno, desvías esa vida para que diga, Buah, yo quiero ser programador, yo quiero ser, me da igual, o sea, cualquier cosa, ¿no? Que le inspire a ver que hay una opción diferente, ¿no? Yo creo que vale la pena, ¿no? Entonces, yo te digo, para acabar con este ejemplo, el día de la inauguración había gente del barrio por ahí y tal, y yo me aparté un poco de la parte más como del evento y tal, y hablé con gente de la calle, ¿no? Y había un chico que me dijo, no, mira, yo compré un piso antes de la crisis del 2009 y estoy atrapado porque bajó mucho de precio y tal. A la que el piso vuelva a estar a precio, lo vendo y me voy, ¿no? Eh, no creo que a nadie le gusta no estar orgulloso de donde vive, ¿no? Entonces, yo creo que al final crear este tipo de espacios en zonas donde puedes hacer bien, donde tiene un impacto real en la vida de las personas, donde puedes ir a buscar de qué manera ayudar a la próxima generación, que salga y salga con orgullo y que vea, yo qué sé, cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que merece la pena. Está bueno y ahí la trayectoria que comentás de cómo se va abriendo se va reconvirtiendo la identidad del barrio, se van adhesionando, o sea, generando nuevas adhesiones, se va resignificando el barrio, van abriendo Ujú. puertas, ¿no? Que antes quizá era, ¿para qué voy a ir? Ah, porque pará, ahora hay una excusa, le doy la excusa para que se junte la gente interna, para la cohesión social. Así que me parece fenomenal y bueno, felicitaciones por ese trabajo que hiciste, que Mm. hicieron. Sí, yo al final, o sea, a mí o sea, se me ocurrió el concepto Ujú. y bueno, o sea, porque yo soy muy fundamentalista con el dinero público. O sea, yo me creo mucho lo de la frase típica de los estadounidenses, ¿no? De el dinero de los contribuyentes. Yo me lo creo Claro, mucho. claro, sí, sí. O sea, yo creo que se respeta poco a veces. Sí, Y totalmente. entonces surge todo un poco de ahí, ¿no? Luego tienes que tener un equipo que entienda dónde está, que entienda cuál es su labor, que entienda que no está gestionando problemas de la Wi-Fi, que también, sino que está conectando a una comunidad Sí, sí, sí. Y de que, la comuna. exacto, y no funcionaría meter un mindset de startup ahí, o sea, nada que ver, ¿entendés? Entonces hay que entender eso. Luego, Mm, a nivel de público, también las personas que vienen
tienen esa voluntad de dar. Y a lo mejor tienen una startup, pero con un trasfondo social, ¿no? O sea, que tiene un impacto social, etc., ¿no? Pero, y en lugar de ser a lo mejor un espacio cooperativo, enfocado a cooperativas de ONGs en el centro de Barcelona, pues van al espacio porque pues, les permite ahorrarse dinero, pero les encanta dar ese retorno. Bueno, Marc, y ya yendo a la recta final, la recta furiosa final, es un combo de dos preguntas en una. ¿Vale? ¿Qué parte de una vivencia se hablaba de coworking y después empezó a aparecer esto del co-living, ¿no? Ujú. El cambio de las audiencias, la audiencia de 2016 que hablaste, después el clash de mundos más adelante. ¿Cuál es el futuro del coworking? ¿Qué es lo que viene después? ¿Es una conjunción con co-living? ¿Eso ya fue? ¿Qué te parece? Eh, yo creo que, yo creo que el futuro es más diversidad. O sea, es decir, es lo que te contaba antes un poco, ¿no? La reflexión sobre Liz, ¿no? Sobre lo que decía ella. Yo creo que hay muchos servicios, muchos productos que se venden, ¿no? También, por ejemplo, a nivel de lo que comentas de co-living, por ejemplo, ¿no? Con la pospandemia, el trabajo en remoto, por ejemplo, en Barcelona, que es una ciudad muy turística hace muchos años, en el barrio de mi madre, que es un barrio normal del ensanche de Barcelona, que no es una zona que no es turística, jamás escuchabas inglés por la calle. Jamás. Ahora no paras de escuchar inglés por la calle, ¿no? Entonces, todas estas personas trabajan en espacios, bueno, pueden trabajar en su casa, pero pueden trabajar en coworks también. O sea, depende del entorno, el tamaño de las viviendas, etc., te llevan a que necesiten cowork, ¿no? Entonces, yo creo que hay toda una serie de espacios de trabajo flexible de diferentes tipos. Hay coworkings. Yo creo, por ejemplo, el coworking ahora mismo está viviendo un renacer, ¿no? O sea, un trabajador corporativo que puede trabajar desde donde quiera, no va a elegir a lo mejor un gran operador. A lo mejor va a elegir un sitio más pequeño donde tener como su familia de compañeros de trabajo, pero que no trabajan con él, que trabajan cada uno en su historia, ¿no? Entonces, te digo, está muy convulso, el co-living es una opción, es muy complicado llegar a un país nuevo, a lo mejor quieres explorar, quieres quedarte 3 meses, quieres quedarte un año. em, necesitas vivienda flexible, ¿no? O sea, una modalidad de contrato que con sistemas tradicionales quizás son más difíciles de encajar, un año, 3 meses, 2 meses, ¿no? Y entonces, pues bueno, un co-living tiene mucho sentido, ¿no? Porque aparte llegas y el mismo trabajo que ha hecho el cowork, ¿no? Para integrar a la gente en un territorio, el co-living también lo hace y lo hace muy rápido porque estás conviviendo, ¿no? Hay hay co-livings que hacen matchmaking, ¿no? O sea, que buscan que haya un match entre las personas, ¿no? No sentimental. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, o sea, también podemos hablar sobre esto también, ¿no? Pero hay co-livings de diferentes tipos, pero a lo mejor un co-living más pequeño en un piso pequeño que realmente hagan bien su trabajo. El operador hace un matchmaking y entonces te ponen con personas que pueden tener pues una edad, intereses, trabajos similares quizá, ¿no? Y un ritmo de vida parecida y unas que al final te puedan llevar a tal. Yo me imagino, ¿no? Pues si me voy a vivir, yo qué sé, a Estados Unidos, a Denver, y me ponen en un co-living donde tengo de compañeros 3 personas que van en bici, por ejemplo, yo sería el tipo más feliz del mundo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante. Entonces yo creo que van a haber muchos modelos, por ejemplo, hay bancos, y esto no es de ahora, esto es de 2016, ya había algún ejemplo en Bélgica, tenéis ejemplos en Chile con el Work Café, hay bancos que están ofreciendo el cowork y lo hacen para mejorar una imagen que normalmente la banca, no Santander en concreto, sino la banca no tiene buena imagen, ¿no? Y lo están haciendo también en universidades, captando a futuros clientes potenciales, ¿no? Yo creo que vamos a ver esta flexibilidad, este consumir espacio de una manera diferente, lo vamos a ver de muchas maneras, ¿no? Va a tener muchos sabores, muchos colores y muchos olores diferentes, ¿no? O sea, al final cada uno se va a inventar algo, ya se ha hecho antes y se va a seguir haciendo.
No sé si con esto te he Sí, sí, respondido. está buenísimo. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro en temas de coworking, co-living o Sí, co-XX. No sabemos qué, qué le van a poner sí. y demás. Bueno, querido Mark, voy con las tres últimas preguntas que yo le digo rapid fire, que es un poquito para que también podamos conocerte y la audiencia pueda conocerte desde otro lugar. Y Ujú. ahí van. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película, ¿cuál sería? Puede ser de este tema o de otros. Mira, te voy a desafiar la pregunta. Dale. No te regalaría. He regalado muchos libros, ¿eh? Sí. Pero en este caso, no te regalaría un libro. Te diría que tomaras una bicicleta y te dieras una vuelta realmente larga. Bueno. Pero realmente larga me refiero a 100 kilómetros, o sea, gran Uf, fondo. potente. Porque, no, no, o sea, pero, o sea, no hace falta que tomes una ruta Puede ser loca de a con. poco, no, no de una. Mm, No, o sea, a ver, no, no, empezar de golpe no, pero, o sea, realmente yo hace poco empecé a hacer rutas mucho más largas y hice una de 150 y una de 130. Y cuando estás 6 horas encima de la bicicleta, tú solo, eh, piensas un montón. Y yo me acuerdo que llegué a casa y llamé a mi madre y le digo, oye, digo, no te he contado nunca que en aquel momento que tú hiciste aquello y tal, me pareció admirable. Mi madre yo creo que se pensó que estaba borracho o algo, ¿no? Porque fue de repente, out of the blue, la llamé, oye, he pensado esto y tal. Entonces, yo creo que a veces nos falta tiempo para nosotros. Em, Siempre mejor un libro que una peli o una serie, pero, pero creo que a veces estos momentos con nosotros mismos son brutales, ver las cosas mucho más claras. Yo creo que viajar también es algo que a mí me ayuda mucho a tener una visión muy clara de las cosas, pero viajar a veces es difícil. Tomar una bicicleta y dedicarte un rato, pedirle a tu señora que te libere, ¿no? Que de todas tus obligaciones durante 6 horitas, un fin de semana, yo creo que te hará mucho bien. Y si lo haces, porque te lanzo el reto, si lo haces, luego me llamas y hacemos en Impacto, pero yo te entrevisto a Al vos revés. y me cuentas qué te ha pasado por la cabeza. Buena, buena, me gustó, me gustó, me gustó. Muchas gracias. Antes no me habían tirado de la experiencial, así que lo voy a tomar y claro, sí, me encanta la bici y ahora tengo como un desencuentro, pero en un momento fue fundamental en mi vida. Pero bueno, ya volvemos. Santiago no es una ciudad muy bici friendly. Buenos Aires sí. Buenos Aires tiene más de 100 Vale. kilómetros de bici. En bicisenda estoy hablando, No, ¿no? pero tiene que ser en el monte, tiene que ser con la Claro, naturaleza, creo. claro, sí, sí, hay que salir un Creo poquito. es. Bueno, lo tomo y me lo llevo y ahí vemos después para el feedback. Gracias, gracias por compartirlo. Si tuvieses que darte un consejo a vos mismo cuando eras adolescente, tenías 15 años, ¿cuál podría ser? Puede ser una frase. eh, Es una frase. Em, Creo que se me conoce o sea, intento siempre ser sincero. Una vez una amiga y clienta me dijo que un logo no se ajustaba a mí porque era muy redondito y tenía que ser más rough, ¿no? Como más áspero. Entonces, sí, o sea, intento decir las cosas como las siento, etc, etc. Pero intento siempre ser educado. A veces lo consigo más, a veces lo consigo menos, porque esa aspereza a veces se confunde con mala educación, ¿no? Creo que era Steve Jobs que decía, hay que ser brutalmente sincero, que no es lo mismo que ser brutal, ¿no? Em, pero es lo que te digo, ¿no? Siempre, nunca me gusta molestar a los demás. O sea, intento siempre respetar a los demás, no molestar, etc. Y yo creo que en algún momento, quizá, si ahora me encontrara a mí mismo con 15, me diría, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. y brindo por esa, me gusta.
mucho más perdón y que permiso o directamente nada en algunos casos. Pero bueno, dependiendo del caso. Buenísimo. Bueno, y hablamos un poquito, siempre hago una última acerca del futuro en estos temas, un poco lo tocamos en esta última que te hice del futuro del co. Sí. Bueno, querido Marc, pasamos por varios temas ahí tratando de dar profundidad a este trabajo que venís haciendo hace tantos años. ¿Sentís que hay algo que quieras compartir? ¿Alguna frase de cierre? ¿Alguna instancia que quieras decir antes de cerrar el episodio? Sí. Hay dos cosas, quizás es la misma cosa, pero como ramificada, ¿no? Yo cuando creé la Flexwork Academy, ¿no? Es como mi proyecto, es como mi bebé, ¿no? La Flexwork Academy es un proyecto, no lo cuento para vender, o sea, porque es física, se hace en España y va a ser difícil que la gente que nos oiga, muchos puedan ir, ¿eh? Pero yo lo creé porque siento que la industria me ha dado más de lo que yo he dado. Ojo, o sea, he trabajado, me lo he currado, siempre intento, eso, ser sincero con la gente, decir la verdad. Cuando alguien no está siendo exacto, lo presiono para que sea exacto, ¿no? Porque a veces pues hay gente que tiene más conocimientos en un área, gente que tiene menos conocimientos en esta área específica y entonces me molesta especialmente que la gente no sea clara, ¿no? Y entonces yo creé la Academy porque era como, siento que tengo que devolver lo que el sector me ha dado. Y cuando digo el sector, digo las personas que forman parte de ese sector. Entonces, bueno, yo creo que está relacionado con el alma, con hacer las cosas con propósito, con entender que el rendimiento no solo es económico. Y me gusta mucho irme a dormir tranquilo con mi trabajo. Y a lo mejor, pues veo a alguien que me llama o que manda un mail o en LinkedIn, lo que sea, ¿no? Y, oye, esto de la academia, ¿de qué va, no? Y me paso 1 hora y media al teléfono con esta persona, te cuenta su vida, su situación laboral, cómo está. Oye, pues mira, yo estoy en esta situación laboral, eh, se me valora poco, no se me da formación, etc, etc. Y dice esta persona, ven al evento, yo te ayudaré. Te voy a presentar a quien te tengo que presentar en tu ciudad. Y creo que te va a ayudar a avanzar profesionalmente, a mejorar en tu espacio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos, y es una frase que me dijo mi padre hace muchos años, me dice, todos en el trabajo, y es verdad que depende en qué trabajos más y depende en qué trabajos menos, pero dice, todos en nuestro trabajo tenemos mucha más libertad de la que creemos. Y tú al final puedes elegir hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, rápidas y fácil. Porque eso de que es la gran mentira, de que hacer las cosas bien y mal cuestan lo mismo, es una gran mentira. Es la gran falacia de esta sociedad. Bueno, hay muchas, pero esta es una. Entonces, bueno, yo creo que al final es, haz bien tu trabajo, cúrratelo, persíguelo. Y bueno, o sea, quizá en donde estás no se te valora lo suficiente, no se te dan las oportunidades suficientes. Yo empecé yendo a las conferencias pagándomelo yo, cuando la empresa podía me pagaba una parte empecé yendo así a las conferencias. Y al final es lo que te digo, o sea, tienes un poder de decidir dónde quieres llevar tu vida profesional. Entonces, tienes más libertad de la que crees, haz las cosas bien y eso, rendimiento no es solo rendimiento económico, rendimiento es otra cosa. Muy bueno. No sé si era Sí, sí, una sí, sí. reflexión No, demasiado no, grande, está pero perfecto, está bueno. Bueno, querido Marc, los comentarios que has hecho y demás lo vamos a dejar en el link de este episodio. Tanto sea que lo vean, lo escuchen, va a quedar en la descripción, van a poder cliquear. Mismo para contactarte a vos también lo van a poder hacer ahí mismo, tanto o en tu web o en tu LinkedIn. Y bueno, esta no será la última vez que conversemos, probablemente en algún futuro con algunas novedades o algún informe o alguna o con el instancia challenge. o con el challenge podemos reencontrarnos y conversar y claro, y te cuento cómo va lo de la bici. Y bueno, agradecerte tu tiempo y haber dedicado esta linda conversa
para conocer mucho más acerca de este mundo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, es un placer. Yo no había visitado LATAM hasta 2019, Mirá. que estuve en México y en Chile, Ajá. y sentí esa conexión súper especial. O sea, en Chile me tratasteis increíble, y en México también lo pasé muy bien, y sentí esa conexión, ¿no? De cómo estar lejos de casa pero estando en casa, ¿no? Claro. Y lo cierto es que durante la pandemia hice algunos webinars cuando estábamos todos en lockdown encerrados en horario sobre todo para la comunidad latinoamericana. Y ya te digo, o sea, siento una conexión muy grande, ha sido un honor que me hayas invitado porque has tenido gente muy top. Y nada, espero que haber dado un poco de luz a algunas cosas y haber aclarado algunos temas. Y para lo que necesites, aquí estoy. Gracias, querido. Bueno, ahí estamos. Y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por compartir con nosotros esta linda conversa. Como siempre digo, si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co para poder seguir mejorando y entregarte más y mejor contenido. Y también te pido que nos ayudes con un rating en cada una de las plataformas donde escuches este podcast o lo veas. Y también nos dejes una breve reseña del mismo. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto, con más invitados acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. Soy Dani Tricarico y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co